Hola. Entonces, regresamos. Ahorita vamos a continuar con anatomía, pero ya entrando a lo que es fisiología. Ahorita ya vamos a entrar a lo que es fisiología, ¿no? Terminen de ingresar para tomar la lista. Entonces, hola. ¿Sí me escuchan? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Hola. doctor. Ya. Atiendan la lista, rapidito. Almea Zulay. ¿Sí, Almea? Hola. Presente. Ya, entonces la señorita Almea Zulay, presente. Gracias. A ver, Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez Stalin. Hola. Mm. Alvarado Saldaña Mayerly. Hola, Mayerly. Araujo Santana Gilma. Avilés Cabrera Juan. Bajaña Cuello Maguis. Bajaña Cuello Maguis. Vallas Briones Kevin. Presente, doctora. Gracias. Está bonito. Bonilla Jiménez Gloria. Bonilla Jiménez Gloria. Bonilla, Doctora, a dígame. Bonilla Jiménez y a Alvarado Saldaña Margerli se le fue la energía y no se pueden conectar. Uy, tiene que justificar. Ustedes me podrán decir, pero Bonilla me dice. Bonilla. ¿Y cuál más? Y Alvarado Saldaña, Mayerly. sí, y Bonilla Jiménez. Ya. Entonces, Briones Castro Angie. Que se conecten apenas viene la energía inmediatamente. Briones Castro Angie. Briones. Doctora, una pregunta. ¿Sí me nombró? ¿Cuál? Sí, la nombré. Hay unos que no me han contestado. A ver, ¿quién es? Es Bajaña. Lo que pasa es que se me fue el internet y por eso no. Se me cortó. Ya, sí, Por sí eso la no le nombré, pude ya, decir ya presente. está bien. Si ingresan me dicen presente, está bien, ya le había puesto falta porque no me contestaba. A ver, Briones Castro Angie. Briones Castro Angie. Doctora, ellas sí estaban ahorita conectadas, pero no sé si les falló el internet, por eso no les Ya, contestan. ya, escríbale que reingrese. Caicedo Alvarado Denise. Señorita Caicedo. Presente. Chévez Livia. Presente. Peña González John. Presente. Pérez Camba José. Pérez. Hola Pérez Camba José. Pérez.
Plúas Carpio Giordani. Doctora, no me mencionó a mí. Los estoy nombrando y no era receso. Yo le dije solo unos minutos nomás. ¿Ah? A ver. Pérez Camba José. No, yo estoy conectado, doctor. Ya. Diga presente. Buenos días, doctor. Presente. Plúas Carpio Giordani. Plúas Carpio Giordani. Doctora, presente. Buenos días. Ya. A ver cómo dice Kevin Vallas. A ver, Vallas, Kevin, ya está bien. Ya está. Gracias, Kevin. Torres Herrera Javier. Presente, doctora. Gracias. Ahí está Torres. Torres Jurado María. Presente, doctora. Torres Morán Jennifer. Morán Jennifer. Doctora, ya me escribieron, me dijeron que no les quiere abrir, por eso es que no le contestan con Briones Castro. Ya. Triana Narváez Evelyn. Triana Narváez. Tumbaco Pluas Ginger. Triana está tratando de conectarse. Triana, ya, está bien, esperamos. A ver, Tumbaco Pluas Ginger. Presente. Ya, Tumbaco Pluas Ginger. Tutiben García Steven. Tutiben. ¿Dónde está Tutiben? Yepes Silva Erika. Yepes Silva. A ver, alguien que ingresó y no tiene el presente. Señorita Danis Caicedo. Hola. Ya. Bueno, como ustedes ven, ya nosotros vamos a pasar a ya no anatomía, vamos a ver fisiología, ¿no? Entonces, fisiología, ¿qué es? Fisiología viene del griego physis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento de estudio. Entonces, fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres multicelulares, los seres vivos, ¿no? Entonces, en sí, la fisiología estudia el funcionamiento de todas nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que es fisiología, todo lo que es la célula, cada célula de cada sistema que ya nosotros estudiamos, sistema nervioso, digestivo, respiratorio, endocrino, todos esos sistemas tienen sus células que van a tener su funcionamiento. Entonces, aquí vemos, también vemos el sistema óseo, el sistema nervioso. Esta fisiología va a ser tanto para el ser humano y también para los animalitos, para todos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la fisiología en la medicina? La medicina es el arte de prevenir, diagnosticar y tratar sus enfermedades. Pero ¿para qué nosotros hacemos importante el estudio de la fisiología? La enfermedad es una interrupción, cese o desorden de las funciones corporales de los sistemas o de los órganos de lo expuesto. Se comprende la vital importancia de la fisiología, que es la base de la comprensión de la patología. Quiere decir esto que si nosotros no tenemos bien nuestro funcionamiento en algún parte de nuestro cuerpo, ya se nos haría una enfermedad o ya sería una patología. Por ejemplo, si nos enfermamos a nivel de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, la parte de todas nuestras células del tejido pulmonar se van a enfermar, se van a cambiar, ya no van a tener el mismo funcionamiento que nos dan de la oxigenación pulmonar. Entonces, como ya tenemos esto, ya nosotros nos vamos a enfermar y nos va a dar una patología. Por ejemplo, un cáncer de pulmón. Entonces ya nuestras enfermedades se van a hacer toda una patología, ¿no?
¿Cuál es el objeto de la fisiología? Es explicar los factores físicos y químicos responsables del desarrollo y progresión de la vida. Entonces tenemos tantos factores físicos. Físico sería, ustedes ya conocen factores físicos. ¿Cuáles serían esos factores físicos? Ya estamos en segundo. ¿Cuáles serían los factores físicos? Ruido. El ruido, ¿qué más? La iluminación, Iluminación, ruido, vibración. vibraciones. Ahí está todo lo físico que ustedes ya lo estudiaron. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración de la parte física, como dice Erika, el ruido, ¿qué tipo de enfermedad nos puede dar? ¿Qué nos pasa con nuestros oídos? ¿Qué nos puede dar? Hipoacusia. Una hipoacusia nos puede disminuir nuestra captación de sonido. ¿Qué más nos puede dar? Algo más patológico. ¿Qué sería? Cuando no escuchamos nada, ¿cómo se llama? Sordera. La sordera. Entonces ahí tenemos del lado físico, del lado de químicos. ¿Sí se acuerdan del lado de factores químicos? ¿Cuáles serían ciertos factores químicos? Los contaminantes. Puede ser contaminantes, insecticidas y tanto en la área química. Entonces todo esto dentro del funcionamiento normal de nuestras células, de nuestro cuerpo, estos factores físicos y químicos podrían ser el responsable de nuestras enfermedades o de nuestro cambio, de nuestro funcionamiento. Entonces, en conclusiones, ¿qué es fisiología? La ciencia es una rama de la biología. Es una ciencia que estudia el funcionamiento de quién. ¿Funcionamiento de quién? De las células de qué? De todo nuestro sistema, de nuestros aparatos, de todo nuestro organismo. Aquí tenemos las ramas de la fisiología. Bueno, puede que tengamos entonces, las ramas de la fisiología se dividen en algunas. Podemos tener una fisiología vírica, así como ahora nosotros lo del virus. Tenemos que ver, nosotros, por ejemplo, los investigadores, los científicos. Bueno, ustedes ven aquí un científico. ¿Cuál sería este científico? Hola, ¿les gusta el científico? Einstein. Ajá. Bueno, pero lo vemos así, en dibujitos, ¿no? Ay, para hacerlos reír. Entonces aquí tenemos que los científicos, por ejemplo, ahora con el problema del virus del COVID, ustedes sí han escuchado que hay muchos científicos en Japón, en China, que aún siguen investigando todo lo que es todo lo que son esos cambios a nivel de células, cómo se comporta del COVID-19. Entonces ahí tenemos los científicos. Fisiologías bacterianas, cuando nuestros científicos investigan todo lo último, por qué la bacteria, cómo invadió, a dónde fue, cuál fue su mutación. Fisiología celular, fisiología vegetal, bueno, son algunas ramas de la fisiología. Pero sabemos que dentro de la fisiología hay una unidad básica que es nuestra célula. Así como en el sistema nervioso había una unidad principal. ¿Cuál era el sistema nervioso? Las que nos dan conexión, nos dan sinapsis. ¿Cómo se llama? Acuérdense que el sistema nervioso central. Las Neuronas. No. neuronas. Neuronas. Así, las neuronas. Acuérdense que el sistema nervioso central teníamos una unidad principal que eran las neuronas. Asimismo, en fisiología tenemos la unidad básica principal que es la célula. Ustedes ya vieron cuando estaban en la escuelita, ustedes la mayoría vieron que era una célula, ¿verdad? ¿Sí vieron la célula o no? Que decían que las células las dibujaban ustedes de forma redondita, que tenían un núcleo y un citoplasma. Y dentro del citoplasma había muchos componentes, el ácido ribonucleico, ribosomas, bueno, muchos componentes. Entonces vemos que la unidad básica de la fisiología es la célula. Si yo les pregunto en un tema de examen cuál es la unidad básica o funcional de la rama de la fisiología, ustedes contestan la célula.
Cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas. Entonces, cada órgano tiene muchas células. Estas células, cada tipo de célula está especialmente adaptado para realizar una o más funciones concretas. Aquí vemos la foto de un tejido con muchas células. Sabemos que nuestro cuerpo, el 60% del cuerpo es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. El líquido extracelular está en movimiento constantemente por todo el cuerpo. Tenemos nosotros, que la mayoría de nosotros somos líquidos. ¿Seríamos solo líquido en agua o qué nomás tendremos de líquido? ¿Qué nomás tenemos de líquido? Todo nuestro líquido celular. ¿Sería también nuestra sangre? Hola. Sí. Sí, todo lo que es sangre, todo lo que es líquido. Ahí tenemos que todo nuestro cuerpo, el 60% es líquido. Ahí vemos. Y aquí vemos otra imagen que en el medio interno, eso estamos en el medio externo, todo ese líquido que nosotros tenemos, pero en el medio interno el porcentaje de agua corporal y de sangre de animales, por ejemplo, en animales domésticos, el desierto, el cuerpo, estamos viendo aquí que los felinos y caninos tienen también un 60% de agua. Los rumiantes, por ejemplo, un 60%, son ejemplos en ciertos animales. Recuerde que a nosotros, cuando, o no sé, algún día de su etapa de su vida, a veces nosotros todo lo que aprendemos en la parte médica de nosotros también nos va equivalente para los animalitos. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un suero a una persona por 8 horas para la hidratación, hagamos diferencia que en el ganado. Por ejemplo, en una vaca ponemos suero en 2 horas. Ustedes ven que entre más masa corporal, las horas de la aplicación de esa vía parenteral disminuyen. Entonces, si es un gatito, pues no le vamos a pasar todo un suero en tantas horas. Es lo que digo, la cantidad de líquido que va a llevar, tanto que sea para un ser humano o un animal. Porque algún día de su vida les van a decir, ah, no, usted tiene conocimiento de la carrera, de medicina, de primeros auxilios. Algún día alguien le va a pedir un favor también para un animalito. Entonces, el líquido extracelular. En el líquido extracelular están las células con concentraciones adecuadas de oxígeno, la glucosa y los aminoácidos, grasas que necesitan para mantenerse viva. Entonces, de este líquido extracelular que tenemos en nuestro cuerpo, un 60%, vamos a tener que tenemos los iones tanto de sodio y de potasio. Aquí vemos sodio y potasio. Estos son la parte química de nuestra célula. Sin potencial, ahí vemos la membrana. Entonces ahí vemos que nuestras células tienen iones de sodio y potasio en la parte extracelular. Y tenemos extra e intracelular. ¿Cómo sabemos qué contiene el líquido extracelular y qué contiene el líquido intracelular? Entonces aquí vemos que el líquido extracelular contiene iones de sodio, cloruro y bicarbonato. Nutrientes, tiene oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, dióxidos de carbono. Nosotros decimos, ¿por qué nuestro líquido extracelular tiene todos estos componentes? Porque recuerde que no solo somos agua, también somos sangre, todo el contenido. Recuerde que la sangre que corre por nuestras arterias están ricas en oxígeno y también en otros nutrientes como glucosa, las grasas, todo esto contenemos. Entonces, en el líquido intracelular contiene los iones de sodio y potasio. Entonces, los líquidos intracelulares tienen los iones de sodio y potasio. Entonces, aquí vemos, entonces, los iones de sodio y potasio. Y la hemostasia. A ver, ¿qué contenemos en el líquido extracelular? A ver, ¿se acuerda qué nomás tenemos en el líquido extracelular? ¿Cuánto es el porcentaje de líquido extracelular en nuestro cuerpo? ¿Sería el 50 o el 65%? 65.
Muy bien. ¿Qué componentes tiene el líquido extracelular? Iones, sodio, cloruro No, y bicarbonato. los iones son intra. A ver, recuérdense bien, a ver qué tenemos. ¿Tenemos la glucosa como componente del líquido extracelular? ¿Sí o no? ¿La glucosa? Sí. Sí. ¿El oxígeno? Sí. ¿Grasas en nuestro cuerpo? Sí. Entonces, regresemos un ratito a la diapositiva, vuelvan a observar. Líquido extracelular, sodio, cloruro, potasio, perdón, glucosa, esto, aminoácido, dióxido de carbono. Pero en sí, en el líquido intracelular encontramos lo que es los iones de potasio y magnesio. Ya, esas son las células, eso es lo normal de las células que contienen el líquido intra y extra, es lo normal. Ahora, ¿qué es la hemostasia? Homeostasis, perdón, me equivoqué, homeostasis. Es el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno. ¿Cómo mantienen esas condiciones? Todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener estas condiciones las vamos a tener constantes del medio interno, que todos los órganos van a realizar sus funciones de acuerdo al mantenimiento de la constancia de nuestro líquido intra y extracelular. Otras relaciones, también vemos que hay otras relaciones de la fisiología con otras ciencias. Por ejemplo, la óptica, ¿no? Permitió el desarrollo de la fisiología celular. La óptica es, ¿qué quiere decir? La parte acústica, la parte que permitió el conocimiento más detallado y profundo de los mecanismos utilizados por los sentidos. Entonces ahí vemos cómo nuestro oído, cómo serían las células que nos ayudan a captar nuestro ruido, cómo actúan esas células, qué contenemos nosotros para tener nuestra audición normal. Parece mentira, pero la óptica a nivel, la captación de ruidos, sea intensos o muy leves, depende de toda fisiología de las células que encontramos dentro de nuestro oído. Entonces también tenemos otras ciencias afines, como es la electrónica en el estudio del sistema nervioso. También nosotros podemos estudiar el funcionamiento de nuestras células. Acuérdense que como el cerebro, la sinapsis entre neurona y neurona, va a ser como algo, como una conexión eléctrica que tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Pero hay otras ramas que nos ayudan a descubrir cómo funcionan estas neuronas de nuestro cerebro. Entonces aquí realizamos lo que es el encéfalograma por parte de la parte electrónica. También tenemos el electrocardiograma para ver cómo están funcionando nuestras células a nivel del cardíaco. Por eso cuando nosotros nos da un dolor al pecho o pensamos que nos puede dar un problema cardíaco, nosotros nos vamos a ver el funcionamiento de nuestras células a nivel de nuestro corazón y nos vamos a realizar esta conectividad eléctrica que se llama electrocardiografía o la electrocardiografía y también el electrocardiograma. La informática y la computación para el manejo de los grandes volúmenes de datos de experimentación. Actualmente la informática y la computación son usadas para sacar el funcionamiento hasta de cuánto tenemos de sodio y de potasio. No sé si ustedes han visto las máquinas cuando nosotros nos vamos a hacer, por ejemplo, una densitometría ósea. Ahí estamos viendo la fisiología y funcionamiento de nuestras células óseas. Otras ciencias afines también tenemos la química. Como ya hemos mencionado, la bioquímica está relacionada con toda la farmacología de cómo en la fabricación de nuestras medicinas. La geología como ciencia relacionada con la fisiología evolutiva y la ecología. Todas estas ciencias afines
Entonces, bueno, aquí ya terminamos la composición, vamos a seguir la composición de los líquidos orgánicos. Nuestra composición y distribución de todos los líquidos orgánicos y el control de medio interno. Aquí tenemos otros objetivos. El objetivo general de la fisiología, explorar los factores físicos, químicos, que ya los vimos. Fisiología humana, que son las características y mecanismos específicos. Y ya la fisiopatología. Cuando nosotros ya decimos fisiopatología, son las alteraciones ya de los procesos de las enfermedades. Entonces nosotros decimos no. Tenemos una fisiopatología cardíaca, tenemos una fisiopatología digestiva, tenemos una fisiopatología del sistema nervioso. ¿Y cuál es esa patología? Entonces ahí tenemos muchos ejemplos de patologías a nivel de nuestro cuerpo. Entonces vemos que la fisiología va a abarcar el sistema nervioso, para recordarle, el sistema muscular, el endocrino, el cardiovascular, respiratorio, renal, reproductor y digestivo. Entonces aquí tenemos la relación de todas estas células dentro de todos estos sistemas que ya nosotros lo estudiamos. Entonces vemos que la fisiología está relacionada tanto con la química, con la biología molecular, la biología de las células, a nivel de los tejidos, la fisiología a nivel de órganos, sistema de órganos, organismos, ecosistema, y que también está relacionada nuestra fisiología con la parte de la ecología y el ecosistema de acuerdo al medio al que nos desenvolvemos. Hola. La fisiología va a estar en ¿cuántos sistemas? ¿Cuántos sistemas tenemos nosotros? ¿En cuáles sistemas va a estar? Va a ver el funcionamiento de cuántos sistemas. ¿Y cuáles sistemas? ¿Se acuerdan los sistemas? Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Uno de esos puede ser el sistema nervioso. Sí, nómbrelos. Entonces la fisiología va a tratar todos los sistemas. ¿Cuál más? A ver, vamos a ganarse una buena de niños. Sistema aquí. central. A ver. Sistema central. Sí. Sistema nervioso. ¿Qué más? Sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema nervioso central, periférico. ¿Qué más sistema? Sistema digestivo. Ya, ¿qué más? Sistema endocrino. Entonces ahí vemos que tenemos algunos sistemas, ya los recordamos aquí de nuevo, aquí está. Nervioso, muscular, endocrino, cardiovascular, respiratorio, renal y reproductor. Ahí está. Entonces el funcionamiento de todas las células las vamos a ver en todos esos sistemas. ¿Cuál es nuestra célula? El funcionamiento. ¿Dónde estábamos aquí? La organización, ya sabemos que la parte química de nuestras células va a ser los iones de sodio, cloro, potasio, bueno, y moléculas, proteínas, grasas y vitaminas. La parte celular, que es la unidad estructural y funcional básica. Sabemos que dentro de la fisiología la célula es la unidad básica principal. Los sistemas y órganos, aquí estamos, por ejemplo, el músculo esquelético, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo van a tener sus propias funciones de sus células de acuerdo al área. Los órganos compuestos por muchos tejidos, por ejemplo, el tejido del estómago, el tejido del hígado, también van a tener sus células. Por ejemplo, si es el hígado, las células hepáticas, ¿no? Entonces aquí vemos los tejidos primarios, por ejemplo, en el músculo tenemos muchas funciones de muchas células, que ¿para qué tenemos estas células en el músculo? ¿Para qué nos ayudan? ¿Qué nos harán? Recuerde que todas estas células tienen componente intracelular de sodio
y de cloro. Y entonces, si tenemos este funcionamiento de célula del músculo, nos va a ayudar a la contracción. Si tenemos a nivel del sistema nervioso, tenemos esas células que nos van a ayudar a la conducción y generación de potenciales de acción, o sea, para darnos la energía. Si es a nivel epitelial, que son las células escamosas, columnar. Si es a nivel del tejido epitelial. Si es a nivel de las glándulas exócrinas, por ejemplo, el páncreas. ¿Para qué nos sirven todas estas células a nivel del páncreas? Para la síntesis de la insulina. Glándulas endocrinas como la tiroides. Entonces así el tejido conectivo, que tenemos gran cantidades de material extracelular. Aquí ya vimos la estructura de nuestra célula, pero aquí en realidad tenemos más partes de nuestra célula, la mitocondria, el lisosoma, es una infinidad de componentes de los que hay en el citoplasma de la célula. Aparato de Golgi, poros para el paso de sustancia a través de la membrana. Entonces hay un intercambio iónico tanto del espacio extracelular, que sería aquí, y el espacio intracelular de la célula. Aquí tenemos, miren, cómo es la membrana celular. Tiene muchos componentes las membranas celulares. Entonces nuestras células son muy importantes en nuestro cuerpo, y mire todos los componentes que tienen. Tienen glicoproteína, glicolípidos, tiene grasas, tiene fosfolípidos. Para que pueda haber este intercambio, miren nomás la formación de la membrana, o sea, ¿cómo es esta membrana? Ya. Entonces, bueno, y el citoplasma, que ya vimos los elementos, ¿no? Ahí está el núcleo, la membrana nuclear, el nucleolo. Mire que el núcleo tiene el ADN, la información de genes. Así como cuando nosotros queremos identificar si el bebé es nuestro o no, o nos piden una prueba de paternidad, aquí tenemos que el núcleo de nuestra célula contiene esta cromatina, que es el ADN, que es la información de los genes. Ahí está la membrana del núcleo. Aquí tenemos el núcleo, este es el núcleo y los nucleolos. Entonces ya nosotros sabemos cómo y cuándo nos van a hacer un examen de ADN y sacar si el ADN concuerda con papá y mamá, si corresponde o no, en caso de que haya una duda de paternidad. Entonces, bueno, estos son los componentes del aparato respiratorio, de la célula, en la que ustedes vemos el sistema nervioso aquí, vemos el medio externo y el medio interno. Aquí el medio externo, tenemos el agua, el CO2 y el oxígeno, y los alimentos que ingerimos. Entonces, todo esto es el medio externo. Todo este es el líquido, que lo tenemos en un 65%. Aquí tenemos el aparato digestivo, cómo ingerimos, cómo ingresamos todo esto, cómo ingresamos al alimento y cómo sacamos. Cuando nosotros respiramos, en la aspiración ingresamos CO2 y cuando sacamos el CO2. Aquí tenemos el aparato respiratorio, el sistema endocrino, y está. Y recuerde que hay la modificación, hay la interacción entre ellos. Sistema esquelético, recuerde que el sistema esquelético muscular, para que actúe, tiene interacción con el cerebro, que es el que comanda es el que va a comandar toda esa electricidad de cómo debemos contraer nuestros músculos o no. Entonces, nosotros vemos todo esto, también tenemos el sistema inmunitario, que es el de nuestras defensas. Entonces ahí estamos. Tenemos también que nuestro sistema del medio externo, al ingreso de nuestros alimentos, recuerde que nosotros, así como ingerimos alimentos, los sacamos por medio de la diuresis. Entonces, ¿qué sacamos por medio de la orina? Vamos a sacar agua, sales, desechos y ácidos. Aquí también lo que es nuestro sistema reproductor, los espermatozoides en el varón
y en la mujer. Tenemos los espermatozoides en la mujer. Entonces los residuos de agua, aquí estamos. Todo lo que ingresa y todo lo que sale de nuestras células. Del tracto gastrointestinal tenemos los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos. Del hígado se encarga la conservación de sustancias a esa forma semejable. Tenemos las células hepáticas. Bueno, aquí tenemos el sistema muscular que nos ayuda a la movilidad, la flexibilidad y a mantener nuestra temperatura. Eliminación de productos finales del metabolismo, el pulmón que va a eliminar el CO2, los riñones eliminan la urea, el ácido úrico y excesos de agua y iones. Entonces, ¿cómo vemos que de la manera como ingresan el alimento, cómo cada sistema va a eliminar ciertos sales, ciertos desechos? Y aquí vemos la homeostasis, que es el mantenimiento del organismo dentro de los límites de la función. Estas son el mantenimiento, la homeostasis, el mantenimiento de las condiciones del medio interno con el externo. Ahí está el medio interno y acá está el medio externo. En el medio interno hay la constancia y en el medio externo tenemos absorción. Absorción cuando nosotros ingerimos alimento y excreción cuando sacamos ciertos líquidos como de aquí, agua, sales y desechos ácidos. Entonces, eso es la homeostasis. Se me han ido, hola. Aquí estamos, doctora. Hay unos que no están en la clase, yo estoy anotando. Joven No, Kevin sí Vaya. lo escuchamos, doctora. El señor Kevin Vaya, veo solo la computadora. Hola, Kevin. Aquí estoy por mí. Kevin. Estamos presentes. ¿Dónde se va Kevin, por favor? No sabemos. Hola, Kevin. Bueno, no se vayan, por favor. Ahí está Kevin. Recién lo veo que se sienta Kevin. Entonces tendrán cuidado, a veces no dejen. Recuerde que lo normal es que ustedes estén con sus cámaras, ustedes todas las tienen apagadas. No sé cómo estarán en las otras clases, ya voy a averiguar a la Inge Rosita. Se tendrán pendiente de no apagar mucho las cámaras, ¿ya? Entonces... Doctora, me llamaba. Es que no lo veía ahí. Hola. No, Ya, fue bueno. acá en una bodega que necesitaba informática. Ya, está bien, Kevin. Entonces, ese es todo el funcionamiento de la célula. A ver, Kevin. Hola, Kevin. Dígame, doctor. A ver, ¿cuál es la unidad básica de la fisiología? La unidad básica de la fisiología. ¿De qué estamos hablando? De la célula. ¿Cuáles componentes tiene la célula? ¿Qué tenemos nosotros? Componentes. Hay dos componentes principales, que es el intracelular y el extracelular, ¿no? Entonces ahí tenemos el cambio externo y el cambio interno. Y la homeostasis, que es la constancia del mantenimiento de las células del medio interno y del medio externo. Entonces aquí tenemos que nuestra fisiología, ¿no? El funcionamiento normal de todos nuestros tejidos puede fallar y convertirse en una fisiopatología por diferentes tipos de enfermedades o enfermedades crónicas como el cáncer. Podemos regular la homeostasis, el sistema nervioso detecta alteraciones y envía señales en forma de impulsos nerviosos que producen cambios rápidos. O sea, nosotros ¿cómo vamos a detectar si el funcionamiento de nuestra célula está mal? Por estos impulsos rápidos. Por ejemplo, en una crisis convulsiva, estos impulsos que nosotros nos vamos a presentar durante las convulsiones, si nosotros presentamos un tipo de convulsiones, ¿qué vamos a decir? ¿Qué sistema tenemos alterado? ¿Qué sistemas tendremos alterados? Nervioso. Nervioso y también el sistema muscular, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos que nos indiquen, que nos enseñen. Si nosotros ya conocemos algo de anatomía y fisiología,
ya sabemos que si nos presentamos una crisis, nuestro funcionamiento de nuestra célula están alteradas a nivel de nuestro sistema nervioso. Si es a nivel de nuestro sistema endocrino, se detecta cambios a través de la sangre y envía reguladores químicos las hormonas. Estos cambios a nivel endocrino, por ejemplo, las personas con diabetes, que nos demuestran que tenemos alta nuestro azúcar, nosotros vamos a decir, ay no, tengo diabetes. ¿Qué sistema tengo alterado? El sistema endocrino. Y ambos mecanismos. Asimismo, cualquier parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, si padezco de una gastritis, ¿qué sistema tengo alterado? ¿Cuáles funciones, qué células están afectadas? Las células del sistema Epiteliales. Sí, epiteliales del sistema. ¿Cuál es nuestro sistema del abdomen? Sistema Digestivo. digestivo. Ya. Y así, si yo tengo de pronto un problema de paraplegia, ¿cuáles células están afectadas? Nuestro sistema nervioso y muscular. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso es el principal, el central, el que nos comanda y nos da ¿qué? Nuestros movimientos de flexión y extensión. Entonces, si nosotros vemos que alguien no puede mover un brazo, no puede mover una pierna, y yo ya estudié algo de fisiología, yo ya sé que el funcionamiento es tan mal del sistema nervioso, ¿no? Central, periférico. El sistema de control, nosotros también tenemos un sistema de control que es la regulación dinámica, el ciclo de eventos motorizados y enviado a la región central, manteniendo circuitos de retroalimentación negativa. Aquí cuando nosotros tenemos este sistema de control, que ahora lo manejamos nosotros por medio de ¿qué? Por medio de equipos, computadoras y de todo, ¿no? Entonces determinamos, por ejemplo, si nosotros sabemos que está mal nuestro funcionamiento de nuestras células. Por ejemplo, si yo soy hipertensa, yo digo, ¿qué células tengo malas de nuestro cuerpo? ¿Cuál sería mi mal funcionamiento si tengo hipertensión? ¿A dónde tengo el problema? ¿Sería a nivel del corazón o no? Sí, ¿verdad? Sí, porque el corazón es el que va a expulsar y a ingresar la sangre para poder. Entonces la hipertensión está alterado este funcionamiento de llenado y vaciado del corazón. Entonces el problema de funcionamiento de nuestra célula va a estar en el corazón. Y entonces nosotros vamos a hacer un electrocardiograma, una electroencefalografía. Bueno, estos ya son efectos de hasta ahí son efectos que nos quedan de positivo los cambios iónicos que son muchas enfermedades. Control adaptativo, por ejemplo, una alimentación anterrógrada. El resultado de un proceso de control se usa para corregir uno posterior. Recuerde que a veces cuando nosotros no tenemos este buen funcionamiento de nuestras células, nosotros podemos adaptar, podemos hacer, así como la máquina nos va a descubrir el funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo, el encefalograma para ver cómo está el funcionamiento de nuestras neuronas, cuando nosotros se nos muere, se nos pierde parte del funcionamiento de nuestro sistema muscular y no movemos nuestro brazo, ¿qué hacemos? Nosotros nos mandan terapias de rehabilitación. ¿Y cómo nos hacen las terapias de rehabilitación? Para estimular a nuestras células que de pronto mejoren su función. Ajá, nos ponen máquinas de electrodo. O también podemos usar la temperatura. Recuerde que a veces toallas caliente con electrodo. Caliente, ustedes han visto. Entonces nosotros nos ponen todo esto para hacer que estimular el funcionamiento de la célula. Yo me hice ese tipo de terapia. ¿Cuándo se hizo? Entonces, yo me hice cuando me dio tendinitis rotuliana y después cuando me esguincé el tobillo. Ahí está, tendinitis rotuliana. Si ven que nosotros cuando nuestras células de pronto están muertas, de pronto nos da un derrame, nosotros nos mandan terapias de rehabilitación. Y estas terapias van a ayudar que este líquido intracelular
que normalmente el líquido intracelular y el extracelular, hay un intercambio de ambos por los iones, se queda de pronto plasmado, de pronto solo entra líquido y no sale, no hay salida de los líquidos. Entonces ahí nosotros vamos a estimular por medio de estos electrodos, es lo que vamos a hacer. Y nosotros, muchas personas que han hecho terapia de rehabilitación, han vuelto a caminar, han vuelto a recuperar su actividad muscular. Pero dependiendo del cuadro, hay muchos que llevan terapia de rehabilitación de mucho tiempo y otros no. O también para detectar nuestro funcionamiento de nuestra célula, nos ayudan también a diagnosticar toda la fisiopatología y ver el grado de nuestra enfermedad. Por ejemplo, en una epilepsia, si está en grado 1, 2 o 3, qué tanto está avanzado. Si de pronto la epilepsia, el daño neuronal ya dañó parte de nuestro cerebro o qué parte está afectada. Lo mismo la enfermedad, por ejemplo, de Parkinson. Entonces hay tantas enfermedades nerviosas o digestivas en las que nosotros vamos a poder cambiar nuestro funcionamiento y poderlas regenerar. Bueno, y actualmente se encuentra lo que es no sé qué tan real, o habrán escuchado algo de las células madres, que lo recogen Sí, del cordón sí, umbilical. del cordón umbilical. Ya, entonces, ¿qué hacen ahora? Actualmente la medicina ha avanzado bastante. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen actualmente las células madres? Por ejemplo, yo tengo un riñón en muy mal estado, ¿no? Ya, y me ponen las células madre, pero ¿ustedes han escuchado aquí en Ecuador qué tan efectivo es? ¿Lo hay o no lo hay? ¿Ha escuchado alguien? Aquí en Ecuador no he escuchado. Ya. No sé si existirá o no, pero no he Parecía escuchado. que en Quito existía, pero no sabemos bueno. Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? Está manejando. Ya, Inge, sí, ya, disculpe. Ya me voy. Muchas gracias. Bueno, Me entonces... deja allá, me deja como hospedador. Ya, Inge, ya le voy a dejar, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, Dale. terminamos la clase y continuamos en la próxima. Quedan con el ingeniero Alcíbar, ¿no? Entonces, me dan una foto, por Sí. favor. Sí, ya. Ya le dejo, Inge. ¿Ya está bien? Ya. Muchas gracias. De nada, doctor, igualmente. Pasen bien, Tengan un buen cuídense fin y de semana. revisen las tareas, ¿sí? Está bien, doctora, gracias.